Bienvenidos a El Relator Oscuro. Lo que están a punto de escuchar no es solo la crónica de un crimen, sino el desgarrador análisis de una traición. En una sola noche, la lealtad, la amistad y la justicia se disolvieron dentro de un pequeño vehículo. 5 amigos entraron a ese auto, pero solo 4 salieron con vida, cargando un secreto que les costaría la libertad. Lo que hicieron después del disparo, en la oscuridad de Tegucigalpa, define el verdadero horror de esta historia. Lo que van a descubrir hoy pondrá a prueba sus conceptos de complicidad y el precio de un pacto de silencio. Tegucigalpa, Honduras. La noche del 11 de octubre de 2017. Para un grupo de jóvenes amigos, la noche prometía ser como cualquier otra, una reunión casual, el eco de las risas, la sensación de invencibilidad que solo la juventud y el privilegio pueden ofrecer. En el centro de este grupo estaba Carlos Emilio Collier Núñez, un joven universitario de 20 años. Esa noche, estaba rodeado por aquellos en quienes confiaba. Carlos Alfredo Alvarenga Romero, conocido como Susano, James Alexander O'Connor Márquez, José Carlos Zamora Mejía, Elías Taufik Chain Alvarado y Olga Marina López Ferrufino. Carlos Collier no era un nombre anónimo. Era un estudiante de marketing en la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC, conocido por su pasión por la música y una personalidad extrovertida. Para su familia, especialmente para su madre, Tatiana Núñez, él era el centro de un futuro lleno de promesas. La ironía de su muerte es que no ocurrió a manos de extraños en un callejón oscuro, sino en el espacio confinado de un auto, rodeado por las personas que él había elegido como sus compañeros. Esta confianza depositada hizo que la traición posterior fuera aún más impensable. Eran un grupo unido, o eso parecía. Se movían en los mismos círculos sociales, compartían afinidades y presumiblemente secretos. El vehículo en el que viajaban, un Suzuki Swift de color azul, no era solo un medio de transporte, era una cápsula de su mundo compartido. James O'Connor estaba al volante, conduciendo a través de la capital hondureña. No sabemos el destino exacto que buscaban, pero el destino que encontraron fue uno de desolación. La atmósfera dentro de ese espacio confinado, que minutos antes pudo estar llena de música y planes, comenzó a cargarse. No era una tensión financiera por deudas de dinero, al menos no que se sepa. Era algo más visceral, inmediato y trágicamente fatal. La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, FED-CV, la unidad de élite del Ministerio Público hondureño, reconstruiría más tarde lo que sucedió en esos minutos críticos. Dentro del Suzuki Swift estalló una discusión. Las paredes del vehículo amplificaron la rabia. Las voces se elevaron. La tensión se volvió física. En el clímax de esta confrontación, en medio del caos contenido, sonó un disparo. Un solo disparo que silenció la discusión y la vida de Carlos Collier. La bala, disparada por Carlos Alvarenga, Susano, impactó fatalmente al joven universitario. El sonido ensordecedor en el espacio cerrado fue seguido por un silencio aún más aterrador. El olor a pólvora se mezcló con el pánico. Carlos Collier yacía sin vida, rodeado por sus amigos. En ese instante, la vida de los otros 4 ocupantes también cambió para siempre. Ya no eran simples testigos. El miedo y una decisión equivocada estaban a punto de convertirlos en criminales. El motor del Suzuki Swift no se detuvo. James O'Connor siguió conduciendo, pero ahora no huían de un peligro, huían con la evidencia de su propio acto. La muerte de Carlos Collier no fue el final de la tragedia, fue el comienzo de un pacto oscuro. El disparo fue el crimen de un hombre, pero lo que vino después fue una conspiración de todos. El valor de la amistad se evaporó, reemplazado por el instinto de supervivencia a cualquier precio. La noche apenas comenzaba, y la oscuridad más profunda no estaba en las calles de Tegucigalpa, sino dentro de ese auto. El pánico es un arquitecto terrible. Construye planes desesperados sobre cimientos de miedo, y las estructuras que erige siempre terminan colapsando.
Dentro del Suzuki Swift, el silencio que siguió al disparo fue roto por el terror colectivo. La realidad de lo que había sucedido era ineludible. Carlos Collier estaba muerto, asesinado por uno de ellos, mientras los otros 4 miraban. La pregunta inmediata que paralizó sus mentes no fue ¿cómo pedimos ayuda o cómo lo llevamos a un hospital? Fue una pregunta mucho más oscura. ¿Qué hacemos con él? La decisión que tomaron en esos minutos críticos selló su destino legal y moral. En lugar de enfrentar las consecuencias, eligieron la ocultación. En lugar de preservar la dignidad de su amigo caído, eligieron profanarla. James O'Connor, todavía al volante, condujo el vehículo lejos de las zonas transitadas, dirigiéndose hacia la periferia de la ciudad, hacia un lugar donde la oscuridad pudiera ser su cómplice. Eligieron la colonia Loarque, una zona despoblada, un basurero clandestino en la colonia Río Grande, cerca del Instituto International School. Un lugar donde la basura se acumula, un sitio indigno para el descanso final de cualquier ser humano. Al llegar, el grupo actuó con una eficiencia escalofriante. El Ministerio Público detallaría más tarde que los acusados, en plural, trabajaron juntos. Sacaron el cuerpo de Carlos Collier del vehículo y lo abandonaron en ese terreno baldío. Algunos informes iniciales sugirieron que el cuerpo fue envuelto en sábanas, un intento macabro de esconder lo que habían hecho, aunque solo fuera por unos minutos más. Lo dejaron allí, entre los desechos, como si la vida de su amigo fuera solo otro objeto roto para ser descartado. El valor de esa vida, reducido a cero por aquellos que debían protegerla. Pero el plan de ocultación no terminó con el cuerpo. Tenían que eliminar toda evidencia. La segunda parada fue para deshacerse del arma homicida. Condujeron a otro punto de la zona y escondieron el arma, asegurándose de que no pudiera ser encontrada fácilmente. El tercer acto de esta conspiración fue esconder el vehículo. El Suzuki Swift azul, ahora una escena del crimen rodante, fue llevado y guardado en la residencia de James O'Connor Márquez, el conductor. Creían que al dispersar la evidencia, el cuerpo en un lugar, el arma en otro, el auto en un tercero, podrían romper la cadena de causalidad. Este acto de mover el cuerpo y alterar la escena fue una decisión consciente. No fue un acto de pánico momentáneo, fue una secuencia de acciones deliberadas que tomaron tiempo, esfuerzo y cooperación. Fue aquí donde la línea entre ser un testigo aterrorizado y ser un participante activo en un crimen se cruzó irrevocablemente. No solo fallaron en socorrer a su amigo, activamente conspiraron para que la verdad de su muerte nunca saliera a la luz. Mientras regresaban a sus vidas, o lo que quedaba de ellas, un pacto de silencio los unía. Acordaron una versión, una mentira que contarían a la familia de Collier y a las autoridades. Quizás dirían que se separaron de él más temprano, que no sabían qué le había pasado. Pero la verdad tiene una forma de salir a la superficie, y el cuerpo de Carlos Collier no permanecería oculto por mucho tiempo. La mañana siguiente, Honduras despertaría con la noticia del hallazgo de un joven en un basurero y una nación comenzaría a hacer preguntas. Los 5 amigos pronto descubrirían que el precio de su silencio sería mucho más alto que cualquier dinero que pudieran imaginar. La luz del día del 12 de octubre de 2017 trajo consigo el horror. Fueron trabajadores de la zona quienes, en medio de la basura acumulada, encontraron el cuerpo sin vida. El impacto inicial fue brutal. Un joven, claramente no perteneciente a ese entorno, arrojado de manera tan indigna. La noticia se esparció rápidamente y la escena se llenó de autoridades. La identificación de Carlos Emilio Collier Núñez transformó un hallazgo sombrío en una noticia nacional. El contraste entre la vida privilegiada de la víctima y la sordidez de su lugar de descanso final avivó la indignación pública. La presión pública fue inmediata e intensa. La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, FEDSV, y la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, tomaron el caso sabiendo que los ojos del país estaban sobre ellos.
Los investigadores comenzaron por lo básico. ¿Quiénes fueron las últimas personas que vieron a Carlos Collier con vida? Todas las pistas apuntaban a su círculo íntimo de amigos, los mismos 5 que habían estado en el Suzuki Swift. Al ser interrogados por separado, la coartada que habían fabricado en la oscuridad comenzó a desmoronarse bajo la brillante luz del escrutinio policial. Las inconsistencias eran evidentes. Sus historias no cuadraban. El nerviosismo los traicionaba. El avance crucial vino de la tecnología y la ciencia forense. Los investigadores de la FEDCB no solo dependían de confesiones, estaban construyendo un caso técnico. Solicitaron los registros de las torres de telefonía celular de los 5 sospechosos. Los datos de geolocalización fueron demoledores. Demostraron que los teléfonos de Susano Alvarenga, James O'Connor, José Zamora, Elías Chaín y Olga López habían estado juntos en la hora y el lugar del crimen. Y lo que es más importante, los datos trazaron su ruta nocturna. Un viaje siniestro desde la escena del crimen hasta el basurero de la colonia Río Grande, y luego a los lugares donde escondieron el arma y el auto. Simultáneamente, el vehículo fue encontrado y asegurado. El Suzuki Swift de James O'Connor se convirtió en la pieza central de la evidencia. Aunque los acusados pudieron haber intentado limpiarlo, la ciencia forense es meticulosa. Los peritos en balística, serología y luminol entraron en acción. Dentro del espacio confinado del auto, encontraron la evidencia física que corroboraba la historia de un disparo en el interior. La trayectoria de la bala, los restos de pólvora y, trágicamente, los vestigios biológicos de Carlos Collier. La coartada se había evaporado. El pacto de silencio se rompió, no por una confesión de lealtad a su amigo muerto, sino por el peso abrumador de la evidencia científica. Uno por uno, los 5 jóvenes fueron arrestados. La sociedad hondureña observó conmocionada cómo las fotos de sus rostros llenaban los noticieros. No parecían asesinos de sangre fría, parecían jóvenes de buenas familias, estudiantes, el futuro del país. Sin embargo, la acusación era monstruosa. El Ministerio Público, bajo una inmensa presión para demostrar que el sistema judicial no era impotente y que el dinero y las conexiones no garantizaban la impunidad, preparó su caso. La Fiscalía de Delitos contra la Vida anunció que llevaría a los 5 a juicio. Pero aquí es donde la estrategia legal se volvió compleja y definiría el debate nacional durante los próximos 3 años. El fiscal no acusó a los 5 por igual. Hizo una distinción crítica. Carlos Alfredo Alvarenga Romero, Susano, fue acusado como el autor directo del delito de homicidio simple. Los otros 4, James O'Connor, José Zamora, Elías Chaín y Olga López, fueron acusados como cómplices de homicidio. Esta distinción era fundamental. El Ministerio Público no creía que los otros 4 fueran simples encubridores. Creían que su presencia y acciones dentro del auto, como conducir o no permitir que Collier escapara de la pelea, habían sido una ayuda necesaria y efectiva para que Susano consumara el asesinato. Esta sería la tesis que la Fiscalía llevaría a juicio, una tesis que buscaba la máxima pena posible para todos los involucrados. El 19 de noviembre de 2018, casi un año después de la muerte de Collier, comenzó el juicio oral y público. El caso se había convertido en un símbolo nacional. Para muchos, representaba la decadencia moral de una juventud privilegiada y, más importante, era una prueba de fuego para el sistema de justicia hondureño. ¿Podría la Fiscalía, frente a equipos de defensa costosos y bien financiados, asegurar una condena para los 5? El dinero estaba fluyendo en la sala del tribunal, financiando la mejor representación legal posible para los acusados. El caso se convirtió en el epicentro de un intenso debate social. La prensa hondureña no dio tregua y la opinión pública actuó como un jurado paralelo. El temor generalizado era que el poder económico y las conexiones de las familias de los acusados prevalecieran sobre la justicia. Para el Ministerio Público, este no era solo un caso de homicidio, era una batalla por su propia credibilidad. Cada titular
recordaba el fantasma de la impunidad que históricamente ha plagado al país, y la Fiscalía sabía que una absolución masiva sería vista como una confirmación de que el sistema estaba roto. La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, FEDCV, desplegó su arsenal. Presentaron al tribunal unos 40 medios probatorios. Fue un caso construido sobre cimientos técnicos. Los dictámenes de patología forense que confirmaban la causa de la muerte por arma de fuego. La serología y biología forense que encontraron la sangre de Collier en el auto. Las pruebas de trayectoria balística, las inspecciones oculares y, crucialmente, las extracciones telefónicas y los datos de geolocalización que colocaban a los 5 acusados juntos en cada etapa del crimen y su encubrimiento. La sala del tribunal era un escenario de alta tensión. Por un lado, la Fiscalía argumentaba su tesis principal. Esto no fue solo un asesinato, fue un acto con cómplices. Sostenían que James O'Connor, al conducir el auto, impidió la huida de Collier, que Olga, Elías y José, con su presencia y pasividad, facilitaron el acto de Susano, que sus acciones colectivas los hacían penalmente responsables del homicidio, no solo de lo que pasó después. Buscaban una sentencia que reflejara esa grave participación. Por otro lado, los equipos de defensa de los 4 amigos contraatacaron ferozmente. Su argumento era claro: sus clientes estaban aterrorizados. No participaron en el asesinato, no lo planearon y no lo desearon. Fueron testigos de un acto impulsivo y violento cometido por una sola persona, Carlos Alvarenga. Argumentaron que la Fiscalía estaba confundiendo la participación en el encubrimiento, mover el cuerpo, un delito que ocurrió después del homicidio, con la complicidad en el homicidio mismo. En el derecho penal, esta distinción es la diferencia entre una sentencia larga por asesinato y una sentencia mucho menor por obstrucción a la justicia. El juicio se centró en esta línea casi invisible. ¿Cuándo termina el terror de un testigo y comienza la voluntad de un cómplice? La defensa de Carlos Alvarenga, Susano, tenía una tarea aún más difícil. La evidencia de que él fue el tirador era abrumadora. Su estrategia probablemente se centró en la naturaleza del crimen. Argumentar que fue un homicidio simple, no un asesinato, homicidio calificado. En la ley hondureña, esto significa que el acto no fue premeditado, ni con alevosía, ni por una recompensa. Fue, según esta tesis, un acto impulsivo en medio de una pelea. Esta admisión buscaba evitar la pena máxima, como la prisión perpetua, y apuntar a la pena estándar para un homicidio no planificado. Mientras los abogados debatían tecnicismos legales sobre el dolo, la participación y el dominio del hecho, la familia de Carlos Collier, liderada por su madre, Tatiana Núñez, observaba en la sala. Para ellos no era un debate legal, era una cuestión de justicia elemental. 5 personas estaban con su hijo cuando murió. 5 personas lo arrojaron a un basurero. Para la familia, los 5 eran culpables de su muerte. El 7 de diciembre de 2018, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Sala Segundo, estaba listo para anunciar su veredicto. La nación contuvo la respiración. El veredicto que dividió a Honduras. El 7 de diciembre de 2018, la Sala Segundo del Tribunal de Sentencia emitió un fallo que sacudió a Honduras y redefinió el caso. El veredicto fue dividido, una decisión salomónica que intentó separar el asesinato del encubrimiento. Primero, el tribunal declaró a Carlos Alfredo Alvarenga Romero, Susano, culpable del delito de homicidio simple en perjuicio de Carlos Emilio Collier Núñez. El tribunal aceptó la tesis de que Alvarenga fue el autor directo, el hombre que apretó el gatillo. Sin embargo, también aceptó que no hubo pruebas suficientes de premeditación, alevosía, por lo que fue clasificado como homicidio simple y no como asesinato, lo cual tendría un impacto directo en la cantidad de dinero y tiempo que pasaría en prisión. Luego vino la parte más controvertida del fallo, la que afectaba a los otros 4. El tribunal absolvió a James Alexander O'Connor Márquez, José Carlos Zamora Mejía,
Elías Taufik Chain Alvarado y Olga Marina López Ferrufino del delito de cómplice de homicidio. La lógica del tribunal, aunque impopular, fue estrictamente técnica. Para condenar a alguien como cómplice, la ley exige probar que esa persona, con dolo, intención, realizó actos necesarios para facilitar el crimen principal. El tribunal concluyó que el Ministerio Público no probó que los 4 amigos quisieran que Collier muriera o que activamente ayudaran a Susano antes o durante el disparo. Determinaron que sus acciones posteriores, mover el cuerpo, esconder el arma, fueron motivadas por el pánico y constituían un crimen separado, pero no los hacían cómplices del asesinato en sí. Pero el veredicto no terminó ahí. El tribunal no los dejó ir libres. En el mismo fallo, el tribunal declaró a los 4 culpables de un delito diferente, uno que la defensa había admitido implícitamente: encubrimiento. Fueron declarados culpables de obstruir a la justicia. El tribunal determinó que, aunque no mataron a Collier, sí participaron activamente, después de su muerte, en mover el cuerpo, esconder el arma y ocultar el vehículo. Habían conspirado para que el crimen quedara impune. La reacción fue instantánea. El Ministerio Público, que había invertido enormes recursos en probar la complicidad, se sintió derrotado. Inmediatamente, en el mismo comunicado de prensa donde anunciaban la victoria por el homicidio simple, resultado 7.1, la Fiscalía declaró que analizaría la interposición de un recurso de casación. Querían que la Corte Suprema revisara el fallo y los condenara como cómplices, no como meros encubridores. Para la familia de Carlos Collier, el veredicto fue un golpe devastador. Su portavoz, la madre de la víctima, Tatiana Núñez, expresó un sentimiento de profunda frustración. Para ella, y para gran parte del público, la justicia había fallado. ¿Cómo era posible que 4 personas que vieron morir a su amigo y luego lo trataron como basura no fueran cómplices de su muerte? La sensación de impunidad, un fantasma que siempre acecha a Honduras, parecía haberse materializado en la sala del tribunal. El 28 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia de individualización de la pena. Las sentencias reflejaron el veredicto dividido. Carlos Alfredo Alvarenga, Susano, fue condenado a 16 años de prisión por el homicidio simple. James O'Connor, José Zamora, Elías Chain y Olga López fueron condenados a 4 años y 6 meses de prisión cada uno por el delito de encubrimiento. La brecha entre 16 años y 4.5 años era abismal. Para la sociedad, la sentencia para los 4 encubridores parecía una burla, un precio demasiado bajo por la profanación de un cuerpo y la traición a un amigo. El debate sobre el valor de la justicia y la capacidad del sistema para castigar a los círculos influyentes se encendió. El caso no terminó en 2019. Como había prometido, el Ministerio Público, junto con la acusación privada, la familia de la víctima, presentó un recurso de casación ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Su objetivo era uno: anular la absolución por complicidad y condenar a los 4 amigos por el asesinato, junto con Susano. Argumentaban que el Tribunal Inferior había interpretado mal la evidencia, que la participación de los 4 fue crucial para el homicidio. La defensa de los 4 jóvenes, por supuesto, también apeló, buscando reducir la sentencia de 4.5 años por encubrimiento. La defensa de Susano también buscó una reducción de sus 16 años. El caso Collier, con todas sus complejidades morales y legales, ascendió al tribunal más alto del país. Y entonces, durante casi 2 años, el caso entró en un limbo judicial. La espera fue agónica para la familia Collier. Mientras tanto, la percepción pública se mantuvo firme. 4 de los 5 habían salido con un castigo leve. La palabra impunidad se asociaba indeleblemente con el caso. Parecía otro ejemplo de cómo el sistema legal, con sus tecnicismos, no lograba entregar una justicia que se sintiera justa. La gente sentía que el poder y el dinero habían logrado, una vez más, mitigar las consecuencias de un acto atroz. Finalmente,
El 27 de noviembre de 2020, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió su fallo definitivo. Fue un día que solidificó el controvertido veredicto. La Corte Suprema rechazó todos los recursos. Declaró no ha lugar a las apelaciones presentadas tanto por la Fiscalía como por la defensa. En una decisión final e inapelable, la Corte Suprema ratificó cada parte de la sentencia original. La condena de 16 años para Carlos Alvarenga por homicidio simple quedó en firme. Y la condena de 4 años y 6 meses para James O'Connor, José Zamora, Elías Chaín y Olga López por encubrimiento también quedó en firme. La batalla legal había terminado. Esta era la justicia final que el Estado hondureño ofrecería por la vida de Carlos Collier. La madre de la víctima, Tatiana Núñez, habló con los medios ese día. Sus palabras, resultado 2.6, encapsularon el dolor de la familia y el sentimiento agridulce de todo el proceso. Dijo que, aunque respetaban la decisión del tribunal, siempre habían pedido que los 4 fueran juzgados como coautores, cómplices. Pero al final no se dio, lamentó. Dijo tener sentimientos encontrados, una satisfacción amarga porque al menos el asesino directo estaba pagando, pero un dolor persistente porque la justicia, tal como ellos la concebían, no se había cumplido del todo. El caso Carlos Collier dejó una cicatriz profunda en Honduras. Expuso la fragilidad de la amistad, la facilidad con la que un acto impulsivo puede destruir múltiples vidas y, sobre todo, la inmensa brecha entre la justicia legal y la justicia social. Legalmente, el tribunal distinguió entre un asesino y 4 encubridores. Socialmente, el público vio a 5 jóvenes que, en la hora más oscura, eligieron un pacto de silencio sobre la decencia humana. El precio de ese silencio, 4. 5 años de prisión nunca pareció suficiente para compensar el valor de la vida que se perdió y la confianza que se traicionó tan profundamente. Gracias por acompañarnos en El Relator Oscuro. La historia de Carlos Collier nos obliga a preguntarnos sobre la naturaleza de la lealtad y el precio del silencio. Si esta investigación te ha impactado, suscríbete para más relatos profundos. Déjanos tu like si valoras el análisis detallado y comenta, ¿crees que la sentencia de 4 años y medio fue justicia o fue el precio de la impunidad? Tu opinión es crucial. Nos vemos en el próximo relato.